A la imaginación hay que abordarla, hay que controlarla, hay que conocerla. Y creo que algo muy importante es que todo lo que imaginas habla de ti. Es decir, todo lo imaginado viene de tu responsabilidad, de tu personalidad y al mismo tiempo también de la manera en la que los otros quieren que veas el mundo. Porque muchas veces imaginamos cosas que quizá no llegue a comprender tu lector si no le das las pistas necesarias para saber hacia dónde se conduce esos mundos imaginativos que quieres compartir. Imaginar de alguna manera es reinventar la realidad. Y lo que estamos haciendo constantemente, los que escribimos fantástico, es reinventar la realidad. Vamos a entrar en un territorio en el que muy pocos se atreven a entrar, en el territorio de lo insólito. Y cuando hablamos de lo insólito no nos referimos a un género, sino a un enorme territorio precisamente, o si lo quieres imaginar como un inmenso paraguas donde se amparan géneros como el fantástico, lo maravilloso, la ciencia ficción, el terror, lo extraño. Pero en este caso solamente hablaremos de lo fantástico. También lo insólito nos permite combinar muchos de estos géneros, es decir, establecer una relación entre ellos de hibridez. Y ahora que estamos en el siglo XXI, ya no existen géneros puros, porque el fantástico es un género que, además de ser muy versátil, permite al escritor adueñarse de algunas de las características de otros géneros y permitirles jugar con ellos. Sin embargo, creo que es importante para ti que conozcas algunos tipos de fantástico y también la diferencia entre el fantástico y la fantasía. La fantasía tiene que ver más con la ciencia ficción, El Señor de los Anillos, por ejemplo, lo que se conoce como el fantasy, pero también tiene que ver con lo maravilloso, es decir, todo aquello que se desborda y mantiene un contacto mucho más alegórico con la realidad. Existen cantidad de definiciones sobre lo fantástico, pero cada uno de nosotros va formulando la suya. ¿De acuerdo a qué? Pues a nuestra personalidad. Si bien recordamos que el acto de imaginar nos es propio, también el acto de enunciar lo fantástico nos es propio. Y para ello yo te quiero compartir algunas definiciones. Por ejemplo, un fantástico legendario mítico. Este fantástico generalmente toca imaginarios colectivos que nosotros conocemos. La Llorona, todo lo que se ha escrito acerca de La Llorona pertenece a ese tipo de fantástico. También, por ejemplo, los nahuales, el hombre del costal, el coco, todos estos personajes fantásticos que alrededor de él se van construyendo historias y que son tan versátiles que tú los puedes utilizar en cualquier momento y en cualquier tiempo. También tenemos el fantástico tradicional. El fantástico tradicional generalmente se asocia mucho a las características del gótico, es decir, se desprende del gótico en el siglo XIX y trae consigo a todos estos fantasmas atormentados, las casas embrujadas, los objetos también encantados, partes del cuerpo que también de alguna manera se animan y van a tratar de hostigar a los personajes. Entre ellos, por ejemplo, hay uno que me gustaría mencionarte que es el Orla de Maupassant. Este texto tan maravilloso en el que nos vamos a encontrar con un personaje que es torturado todas las noches por un ente que además no sabe si es un fantasma o un espectro. Ya después hablaremos de todos estos personajes, pero yo después de que leí el Orla, nunca, escuché bien esto, nunca pude tener un vaso de agua en el buró durante la noche. No les quiero adelantar más, pero eso es un efecto de lo fantástico tradicional. Por otro lado, tenemos lo fantástico maravilloso. De esto creo que conocemos muchísimos ejemplos, pero algunos de ellos son clásicos también para entender. Y en el fantástico maravilloso no es que todo sea maravilloso. A veces puede ser solamente un elemento el que trastoca totalmente la realidad, pero que puede parecernos imposible porque funciona precisamente como una metáfora de algo. En este caso, pensemos en este lindísimo relato de Gogol que se llama La nariz. Ustedes imaginen a un hombre totalmente correcto, racional,
que va caminando por el puente y de pronto se le cae la nariz, pierde la nariz, regresa a su casa, está atormentado porque ya no tiene la nariz y después descubre que la nariz crece al tamaño de una persona y ha adoptado su personalidad y se hace pasar por él en la sociedad. Mientras él está encerrado, tiene a su nariz bailando, conquistando mujeres, yendo a la iglesia y sobre todo, la nariz es mucho mejor que él. Ahí hay una interesante metáfora también de la cuestión del ser humano. Otro elemento de lo fantástico maravilloso es el vizconde de Mediado de Italo Calvino. Imagínense ustedes, este autor italiano del siglo XX, de pronto va caminando por el campo y un rayo lo parte por la mitad. Y su parte buena se va por un lado y su parte mala se va por el otro. Y todo lo que les va a suceder a esas dos partes. ¿Cuál sería aquí la metáfora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto es algo de lo que nos permite lo fantástico, maravilloso. Pero también tenemos lo fantástico extraño. Uno de los grandes autores que todos nosotros leemos y que tenemos en casa, que cultiva este género, es Edgar Allan Poe. Tenemos muchos de sus cuentos donde nosotros no sabemos si realmente está pasando algo sobrenatural o puede suceder. Algo así como los asesinatos de la Cañemoa, donde después nos enteramos que qué es lo que sucede. ¿Quién es el asesino? El asesino puede ser tan desordenado, no puede llevar una estrategia de asesinatos o el corazón delator. Verdaderamente ese cadáver que está sepultado ahí entre las losías, entre el piso, verdaderamente está anunciando su presencia o es una imaginación del protagonista. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer y a descubrir que hay muchísimos fantásticos, podemos ver que el fantástico está en todas partes. Está en la literatura realista, como está también en la ciencia ficción. Antes de que existiera la ciencia ficción, se hablaba del maravilloso instrumental. Y mucho tiempo después también se habló de la ficción científica fantástica. Y ahí podemos encontrar grandes ejemplos como La máquina del tiempo de H.G. Wells, que todos nosotros conocemos, o por ejemplo un cuento maravilloso de Conan Doyle, que nosotros lo conocemos por Holmes, pero que también tiene su detective paranormal. ¿Cuál es su detective paranormal? El Dr. Challenger, el que sale en un mundo perdido, pero que no solamente ahí en esa novela aparece, sino que tiene después muchísimos otros textos, como La máquina desintegradora. Y dentro de esta tradición hay muchísimos detectives de lo paranormal en este fantástico, digamos, científico, que no se detiene a explicarnos específicamente lo que está sucediendo con estas máquinas o con estos extraños sucesos tecnológicos, sino que le importa cómo impactan en el hombre. Y esto es importante porque si tú quieres escribir fantástico, lo más esencial es que recuerdes que generalmente es intimista. El personaje siempre está en conflicto, siempre tiene algo que dentro de él lo tortura. No por algo vamos a descubrir que ahora el fantástico que domina o que ha dominado la mayor parte del siglo XX y del siglo XXI es el fantástico cotidiano, que es el que generalmente nosotros estamos escribiendo. El fantástico cotidiano lo podemos encontrar en cualquier parte. Podemos encontrarlo aquí mismo, en esta maravillosa biblioteca, habitando los libros. ¿Qué tal si los libros de pronto nos hablaran? ¿O qué tal si también aquí no solamente existiera un fantasma, sino al mismo tiempo podemos ver que hay una serie de espectros que salen de los mismos libros y podemos ver que están conviviendo todos ellos, compartiendo lecturas y haciendo, por ejemplo, tertulias? El fantástico cotidiano lo podemos encontrar sobre todo también en muchos de nuestros autores contemporáneos. Y quiero hablar de ellos, sobre todo de mexicanos, porque los puedes tener al alcance. Tenemos a Juan José Arriola, con muchísimos de sus cuentos. Hay uno, El fantasma, ¿sí?, que es maravilloso. Podemos encontrarlos también en Amparo Dávila. Amparo Dávila trabaja mucho con este fantástico cotidiano. Basta recordar El huésped, ¿no? Como el marido lleva a su casa a un ser
extraño que ellas no ven, que no saben, que no intuyen y lo encierra en una habitación. También podemos encontrar mucho de ello en Guadalupe Dueñas, que además es jalisciense, y encontraremos mucho de este fantástico cotidiano, pero que al mismo tiempo es siniestro. El fantástico cotidiano trae consigo algo que creo que en algunos otros tipos de fantástico no se ve tan evidente, que es lo siniestro. Esta posibilidad de hacernos dudar entre si estamos en un sueño o estamos ante una alucinación o ante la presencia de la locura. Pero lo siniestro finalmente va a simbrar completamente cualquiera de los textos a los que nos acerquemos. Julio Cortázar es otro gran escritor del fantástico cotidiano, donde vamos a encontrar, por ejemplo, en su cuento más conocido, de La casa tomada, una serie de individuos que pueden ser fantasmales o no y que están tomando su casa y que obligan a estos hermanos a retirarse poco a poco de él hasta ser expulsados. Tratar nosotros de entender lo fantástico solamente a partir de sus definiciones, nos quedaríamos cortos. Tenemos que leer. Algo fundamental para un escritor de cualquier tipo, pero sobre todo de lo fantástico, es que aprendemos leyendo. Vamos a ser más creativos, más imaginativos y vamos a tener una potencia, digamos, más clara de lo que vamos a escribir si leemos. Y hay un ejercicio buenísimo para ello. Cuando uno no sabe qué escribir, lo que se llama el bloqueo, seas joven o no, todos los escritores de pronto dicen, no sé qué escribir. Yo les recomiendo que tomen el cuento que más les guste y lo reescriban. Es decir, que traten ustedes de contar de otra manera el mismo cuento que están leyendo o que les gusta. Cambiar los personajes, cambiar al mismo tiempo el espacio y tratar de incluir más personajes, hacer de ello una especie de fiesta, no solamente de evocación, sino también una fiesta de recreación. Ya les he dicho que desde que se inició el mundo de la literatura, no hemos dejado de imaginar. La imaginación es lo que nos provee necesariamente también de catarsis y de liberación. Y si tú quieres ser un escritor de la literatura fantástica, estás contribuyendo a ello. Ahora estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos duros. ¿Y por qué ha repuntado este tipo de literatura? Insisto, porque nos hemos dado cuenta de que la realidad ya no nos alcanza, que necesitamos otras maneras de enfrentar la realidad y la imaginación fantástica es una de ellas. No es una literatura de evasión, es una literatura de ruptura con las formas establecidas que nos permite ampliar nuestros horizontes y por lo tanto se vuelve catártica, liberadora y al mismo tiempo pacifica. Otra cosa que creo que es muy importante para ustedes es tener sus libros de notas. Son fundamentales los libros de notas, porque todo el tiempo estamos escribiendo. No solamente escribimos cuando nos sentamos frente a la computadora o cuando tenemos un cuaderno a la mano, sino que tenemos que tener nuestros cuadernos de investigación. Por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente con animales en extinción. Entonces voy investigando y voy sacando fotografías y voy pegando, y cuando tengo nuevos elementos voy pegando también algunos post-it, y si no, voy construyendo una bitácora del texto. Porque de esta manera, cuando me siente a escribir, será mucho más fácil. Y además nos divertimos mucho haciéndolo. Vamos viendo también la evolución, no solamente en mi caso, porque estoy trabajando con animales que se están extinguiendo, sino al mismo tiempo me encuentro con leyendas, con historias, con muchas cosas que van a nutrir. Todo viene de algún lado. No podemos imaginar nada nuevo, sino reencontrarnos con lo imaginado. Y esto es importante. ¿Cuál es su mejor taller? ¿Cuál es el lugar donde escriben? Ese espacio que ustedes consideran que es el más importante.
Siempre decimos nuestro cuarto propio, nuestro escritorio, nuestros libros. Pero el lugar donde todo el tiempo están trabajando es en su cabeza. Tienen que darse cuenta que el escritor todo el tiempo está escribiendo en su cabeza y que cuando se sienta, lo único que está haciendo es vaciar toda esa información. No debemos frustrarnos de manera inmediata. Ningún texto sale a la primera. Tenemos que tener muchos borradores y guardar esos borradores. El error más grande que puede cometer un joven escritor es arrancar la hoja, hacerla añicos y tirarla a la basura. No, todos esos intentos, fallidos o no, deben de guardarse también en una libreta, porque muchas veces un párrafo que escribimos la primera vez puede ser un párrafo que podamos recuperar después e integrarlos. Escribir también es una suerte de rompecabezas, porque si tenemos muchos borradores, al final vamos a construir el definitivo. La parte más excitante de la escritura es cuando empezamos a escribir, pero la parte más importante, más satisfactoria, es cuando empezamos a corregir. Un escritor, y sobre todo si es fantástico y no corrige, nunca va a alcanzar el nivel al que pueda llegar. Ahora, hay 3 elementos fundamentales para el cuento. El primero de ellos, que es fundamental, son 3 básicos. Necesitamos un personaje, un espacio y un tiempo. Y después viene uno adicional, que es una motivación. Estos elementos tienen que estar necesariamente en tus textos. Y voy a, antes de decir y desmenuzar cada uno de ellos, te voy a leer una minificción muy breve del libro de la imaginación de Edmundo Valadez. Y dice así: escalofriante. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta. Fantasmas. Me pasé media vida cazando fantasmas, buscando las razones por las cuales seguían aquí entre nosotros. Los perseguí por todas partes. Acudí a cualquier lugar donde me aseguraran encontrarlos. Dormía de día, los acosaba de noche. Leía absolutamente todo sobre el tema. Daba conferencias, asesorías, incluso me unía a cruzadas alocadas para capturar a alguno. Nada. No quería probar su existencia. Existían. Estaba seguro porque de niño veía siempre a mi abuela en el comedor de la casa paterna, a la misma hora, comiendo avena, mirándome con tristeza cada vez que, sin poder aguantar más, iba al baño irremediablemente a medianoche. Después, en el trabajo, se me aparecía un colega víctima de un accidente. Luego, veía a mi padre sentado en el pórtico leyendo el periódico y esperando a que llegara por mis quehaceres. Eso me orilló a vender la casa. Hasta se me manifestaba el gato, que murió en mi último departamento. Ahora vivo en hoteles y procuro no quedarme mucho en ellos, no vaya a llegar un ánima a importunarme. Creo que veo gente muerta. Entonces sucedió. Mientras tomaba una cerveza en un bar cerca de un cementerio embrujado, a decir de muchos, se me acercó un tipo y le conté mi historia. Permaneció callado hasta que terminé y me dijo con mucha seguridad: los fantasmas son puros remordimientos, solo eso. ¿Cómo estás tan seguro de ello? Porque yo soy uno de tus remordimientos, al que nunca invitaste un trago en aquella cantina cerca de la escuela, aún sabiendo que fingía beber por no traer dinero. Después de que escuchaste el cuento escalofriante, te preguntarás dónde están esos elementos. Este es un cuento muy breve, pero muy breve, y aún así contiene todos los elementos que se necesitan para narrar. Cuando nosotros estamos ante un cuento corto, un microrrelato, una minificción, una instantánea, no debemos de olvidarnos que estamos narrando. Es decir, tenemos que contar algo. Y para contar algo, insisto, tenemos que tener un personaje, un tiempo y espacio y una motivación. En el caso del primer cuento, al ser tan breve,
la motivación en sí misma es la de la sobrevivencia. Sin embargo, tenemos un personaje que es una mujer que está sola. Tenemos un espacio que es una casa y un tiempo que suponemos apocalíptico, que puede ser en el futuro o que puede ser ahora. Todas estas ambigüedades necesita el texto para que el lector, después de terminarlo, siga construyendo la historia en su cabeza y llegue a las deducciones que quiera. En el otro caso, en el de fantasmas, de mi libro Microcolapsos, encontramos mucho más desarrollados muchos de estos elementos. Primero tenemos un personaje. ¿El personaje quién es? Es un cazador de fantasmas. El espacio son múltiples espacios que van y vienen y juegan entre él, la casa, todos esos espacios familiares que le son propios al personaje, sus espacios propios, pero también los espacios propios de los fantasmas, porque aquí tenemos un personaje que a su vez tiene su antagonista, que sería el fantasma. Después de ello tenemos un tiempo, es un tiempo contemporáneo, es un momento de ahora en el que él está viviendo, y una motivación, cazar a los fantasmas, pero es una motivación muy sencilla. Cuando nosotros estamos hablando de motivaciones, hablamos de motivaciones primarias y secundarias. La motivación primaria en este caso sería comprobar que existen los fantasmas. No, porque él sabe que existen los fantasmas. Entonces esa motivación está ahí, pero él quiere saber qué representan los fantasmas. Y esto le da un poco una vuelta de tuerca a la idea del fantasma que solamente está atormentando al personaje. Ahora es el personaje que se atormenta a sí mismo porque no sabe exactamente qué es un fantasma. ¿Estás entendiendo cómo va y viene? Es decir, ¿quién es el fantasma para quién en esta historia? Cuando estamos trabajando con estos tres aspectos fundamentales, podemos hacer muchísimos ejercicios. Yo recomiendo que vayas anotando en tus libretas que puedes numerar incluso, para personajes, otros para tiempos y espacio, pero lo más importante es que tengas un orden. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el personaje? El personaje es igual a lo que quiero hacer de él. Estoy consciente de cómo quiero construir mi personaje. Debo de darme cuenta que puede ser un doble maldito, por ejemplo, volverlo fantástico a mi personaje, construirle un alter ego, es decir, un antagonista de sí mismo. ¿Cómo quiero construir mi personaje? ¿Hacia dónde quiero llevar mi personaje? Después los espacios. Los espacios, como hemos visto, necesitan necesariamente ir acorde con el personaje. ¿Cuáles son esos espacios a los cuales yo quiero conducir? Quiero ponerlo en una selva, quiero ponerlo en una casa, quiero ponerlo en una biblioteca. ¿Cuál va a ser el espacio central? Después podemos tener muchos otros personajes, muchos otros espacios que se van a bifurcar, pero lo fundamental es que tiene que haber un espacio primordial y tenemos que tener un personaje principal que sea el centro de todos los personajes que lo van a acompañar en este tránsito fantástico. Finalmente, la motivación. Nuestro personaje tiene que ser complejo, es decir, ¿qué lo obsesiona? ¿Qué busca? ¿Es objeto de una maldición? ¿Es perverso? ¿Qué es lo que motiva a nuestro personaje durante todo el relato? Cuando ya sabemos y definimos bien cuál es nuestro personaje, cómo está construido nuestro personaje, la historia viene sola. ¿Qué puede suceder cuando un personaje se obsesiona con las nalgas, por ejemplo? ¿Sí? Yo tengo un texto que se llama Cuchillo y es un personaje que va por el metro o por donde sea y solamente está mirando nalgas porque cree que las nalgas son el verdadero rostro de los personajes y que ellas le están diciendo muchas cosas, y cuando no le gustan, ¡zas!, cuchillo en la nalga. Por ejemplo, aquí también
Lo que nos está sucediendo es cómo nos enfrentamos a otras culturas y cómo cuando aprendemos otro idioma también pensamos de otra manera y actuamos de otra manera. Y entonces se va volviendo mucho más complejo algo que aparentemente parece una exacerbada imaginación. Todo lo que aparece o pretende ser exacerbado en lo fantástico tiene un fin. Piensen ustedes, por ejemplo, en Franz Kafka, con su magnífico relato largo o novela corta que es La Metamorfosis. Solamente hay un elemento fantástico, que él se levanta como se siente, una cucaracha, y que nos habla de la depresión. ¿Cuántas veces tú no te has levantado sintiéndote un bicho? Lo interesante aquí es qué es lo que sucede mientras te sientes un bicho, y lo importante en el texto de Kafka es que se levanta como se siente. Es decir, la transformación es tanto interior como exterior. Y eso hace que el texto fantástico tenga mucha más fuerza y mucho más knockout, vamos a decir, entre los lectores. Y ahora vamos a hablar de algo que creo que es necesario. ¿Cómo vamos a crear monstruos? El monstruo no es solamente alguien que va a estar ahí para aterrorizar, para matar, para destruir, para desestabilizarnos. El monstruo es el receptáculo de todas nuestras monstruosidades. Cada monstruo responde a toda la monstruosidad humana del contexto que lo crea. Es decir, Drácula es lo que es porque es un monstruo decadente que nos está hablando del fin del siglo XIX con todos sus vicios, y él encarna todos esos vicios. El hombre lobo también tiene que ver con un exacerbado líbido masculino que de pronto encuentra la liberación en la bestialidad y por eso sale a matar. El monstruo no está ahí simplemente como un recurso de lo fantástico. El monstruo es lo fantástico y dentro de los textos tienen que funcionar. ¿Qué es un fantasma? Ahora lo vimos, es un remordimiento, es un miedo, puede ser muchísimas cosas. ¿Qué es lo que quieres que sean tus monstruos? Tienes que pensar perfectamente qué es lo que quieres que sean tus monstruos. Nos olvidamos que hay otro tipo de cosas monstruosas o de monstruos que son menos comunes, los objetos, los medallones malditos, los anillos, las casas embrujadas, pero también pequeños objetos cotidianos, pequeños objetos de los que nosotros podemos hacer algo. De un celular, como ahora últimamente se están utilizando toda la tecnología también para hablarnos de este tipo de monstruos o de monstruosidades contemporáneas. Si quieres ser un escritor de lo fantástico, también tienes que adaptarte, revitalizar los monstruos clásicos e inventar tus nuevos monstruos. Y tienes una gama increíble. ¿Y cómo puedes hacerlo? Estudiando a los monstruos. Es decir, hay cantidad de libros también, desde los bestiarios tradicionales hasta libros que están recuperando todos los monstruos clásicos, pero también los monstruos modernos. Y cada escritor va creando su propio catálogo de monstruos. Y eso es interesante. Ahí tenemos a Lovecraft, por ejemplo, pero también tenemos a Arriola con su bestiario. Y no hay escritor que se dedique a lo fantástico que no tenga su bestiario particular y familiar. Tú puedes empezar a construir el tuyo. Tienes que descubrir cuáles son tus procesos creativos. Todo escritor tiene sus procesos creativos. Yo te voy a compartir algunos de mis procesos creativos para que tú también vayas descubriendo cuáles son los tuyos. Y esto es importante. Cada quien escribe de manera distinta. Y una de las primeras cosas que tienes que entender es que aprendemos imitando. Yo aprendí a escribir imitando a los grandes de la literatura. Si Edgar Allan Poe tenía su gato negro, ¿por qué yo no podía tener mi perro del terror? Y seguí de alguna manera el esquema de construcción del gato negro de Edgar Allan Poe. Y me di cuenta que funcionaba, que aunque no fuera igual, nunca sería, y que todavía los conservo, ya había un germen de mi propia escritura. Porque
nosotros tenemos una manera particular de contar y de ver el mundo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es tratar de ejercitarnos imitando a los autores que nos gustan. Después, creo que es importante elegir el modelo de escritura. Y cuando me refiero a modelo de escritura, estoy hablando, ¿qué quieres escribir? ¿Un cuento muy corto, es decir, un microrrelato? ¿Un cuento? ¿Un relato? ¿O una novela? Eso es importante, porque a partir de ahí tienes que empezar a crear un diagrama para construir cualquiera de estos. La constancia, la disciplina y sobre todo el deseo verdadero de escribir son lo que te pueden llegar a ser un pequeño gran escritor. Después, ¿qué tipo de fantástico quiero utilizar? No puedo utilizarlos todos y mezclarlos y no estoy haciendo un batido. Yo necesito elegir uno para poder conocer cada uno de ellos. ¿Cómo los voy a trabajar? ¿Cómo los voy a manejar? ¿De qué manera voy conociendo el fantástico tradicional, el fantástico legendario, el fantástico maravilloso, el fantástico científico, el fantástico cotidiano, el fantástico extraño? Y así podríamos hablar del neofantástico. Hay cantidad de fantásticos. Pero ¿por qué no empezamos con un fantástico tradicional? Recuperando toda esta tradición y poco a poco vamos a ir rompiendo con ello y poco a poco vamos a ir instaurando otras maneras de escribir aún dentro del fantástico tradicional. Por otro lado, ¿qué quiero contar? Queremos contar muchas cosas. Un gran error de los escritores es que queremos decir mucho en pocas palabras. Y eso no se puede. Tienes que elegir qué es lo que quieres contar. Elige una cosa de muchas que tengas. Si tienes anotadas 50 cosas, solamente elige una y llévala hasta sus últimas consecuencias. Una vez que tú tienes muy claro qué quieres contar, muchas otras cosas se van a ir acercando. Me informo bien también de lo que quiero contar y establezco también una dinámica con lo que quiero contar. Porque no es qué digo, sino cómo lo digo. Ahí está nuestra singularidad. Recuerden, la originalidad no existe en el sentido estricto de la palabra. Todo se ha dicho, dicen, y eso es algo que nos traumatiza cuando estamos empezando a escribir. Pero la originalidad es de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos establecer esa originalidad a partir de ¿qué? De nuestra manera de escribir. No llenes de datos tampoco tus textos. El texto fantástico tiene que ser sutil y entre más breve, mejor. La brevedad, como lo decía Italo Calvino, en esta levedad es hacer que los textos sean tan leves que puedan tocar distintas personalidades y distintos lectores y a cada uno dejarles lo que necesitan. Y para terminar esta masterclass, quiero recordarte algo que es fundamental. Los personajes hablan. Los personajes no solamente son construcciones narrativas, también tienen voz y la manera de expresarse es a través del diálogo. El diálogo es fundamental y a veces puede estropear un gran texto si nuestros personajes no hablan y no creemos en esos diálogos que están expresando. ¿Cómo puedes trabajar ello? Pues hay que leer mucho teatro. Te recomiendo leer algo del teatro de Elena Garro o de muchos otros grandes dramaturgos para que veas la dinámica del diálogo. Y en el caso de que no se te dé el diálogo de manera inmediata, entonces trata de que esté incluida en la narración, que sea como si el personaje estuviera pensando aquello o que estos diálogos estuvieran intercalados para darles un sentido más narrativo y menos de diálogo. Pero el diálogo sí es fundamental, así que yo te recomiendo mucho que ejercites. ¿Y cómo lo puedes ejercitar? Haciendo precisamente también en tus libretas conversaciones con tus personajes. Pueden conversar 7, 8, 9 o 10 páginas y de ahí solamente vas a extraer 3 o 4 diálogos, pero que van a ser fundamentales y creíbles para la historia. Espero que esto que yo les he comentado en esta clase
pueda ayudarlos a ustedes a entender un poco más cómo trabajamos y cómo nos acercamos hacia lo fantástico. No hay reglas para nada, cada uno se las va forjando, pero sí hay algunas, digamos, tips que podemos darles para que puedan ustedes establecer mejores diálogos con sus textos. No dejen de hablar con el texto y recuerden, la imaginación se trabaja, está ahí, pero necesita de un pequeño gran escritor para poder llegar muy lejos. Muchas gracias. Bueno, y como tú eres un pequeño gran escritor y quieres ser muy grande en esto, te voy a recomendar 2 libros que creo que son fundamentales para ello. El primero es La tienda de los sueños, un siglo de cuento fantástico en México. El antologador es Alberto Chimal, otro de los grandes escritores de lo fantástico, y aquí verás cómo desde principios del siglo XX hasta la actualidad se ha ido manejando el cuento fantástico en México. Otro libro que también te quiero recomendar es El Gabinete de Historias Extraordinarias, que es una antología de cuento fantástico. Esta es selección de Lola Ancira y Miguel Lupián, donde hay un recorrido, pero este es un recorrido internacional. Aquí vamos a ver cuentos de distintas naturalezas, pero también de distintos autores que van desde el siglo XIX hasta el siglo XX, estableciendo cuáles son los grandes escritores de la literatura fantástica en distintos países. Yo te recomiendo mucho estas lecturas y muchas otras más. Recomendar a los lectores de lo fantástico libros fantásticos siempre será muy reconfortante para que tú también los recomiendes. Recuerda, La tienda de los sueños y El gabinete de las historias extraordinarias. ¿Cómo aprendemos más? Leyendo a los que también están escribiendo lo que a nosotros nos gusta.